En a las 8:45 conversamos ahora, nuestro invitado es Edwin Martínez, viceministro de Finanzas Públicas, y queremos hablar con él pues, sobre esa calamitosa situación justo de las finanzas del Estado de Guatemala, cuando estamos ya rumbo a los 2 meses finales del año. Bienvenido, señor viceministro, gracias por acompañarnos. Una pregunta, Edwin. ¿Por qué, teniendo las previsiones de que no se iba a recaudar lo que se había originalmente contemplado, todavía se siguió con esta ficción de este presupuesto? Buenas noches, gracias por Bienvenido. la invitación. Bueno, ya la estimación de recaudación desde el inicio de año por tal vez los impuestos que se agregaron a la aprobación desde los recursos no se empezaron a recaudar. Entonces, desde ese momento y bueno, desde el primer cuatrimestre se saca el primer acuerdo de contención de gasto, porque ya pues se avisoraba de que la recaudación no iba a llegar a los 54.700 que estaban aprobados. Eso se ha venido haciendo durante todos los meses del año, pero lo que sucede es que cada vez los compromisos de gasto también se van incrementando, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque, bueno, el Ministerio de Educación, para empezar, tuvo un aumento en 3 años muy fuerte, acumulado es 30%. Entonces, sí está la asignación en el presupuesto, pero mensualmente hay que asignarle más de 1.000 millones de quetzales, porque las remuneraciones en el Ministerio de Educación, por ejemplo, representan el 79%. Pero eso estaba considerado desde el inicio del presupuesto. Está considerado, ¿verdad? Pero como la recaudación, ustedes saben, la recaudación es estacional. Entonces, la vez pasada les explicaba de que el gasto mínimo del gobierno en esta forma tan ajustada que se ha estado trabajando en estos meses está entre los 4.200, 4.500 millones de quetzales. Y hay meses, por ejemplo, junio, 3.100 millones de quetzales. Septiembre, 3.200. Octubre, 3.400 millones. Entonces, desde ahí se empieza a generar problemas. Y tenemos que tomar en cuenta de que el gasto se venía ajustando porque en julio, por ejemplo, tenemos que pagar el bono 14. Correcto. Y esto es alrededor de 1.500 millones de quetzales. Y se ha cumplido, ¿verdad? En temas, por ejemplo, de deuda pública, tiene 3 fuentes de financiamiento. Tiene ingresos corrientes, tiene deuda bonificada y préstamos. Entonces, se empieza, ustedes vieron que los bonos, más o menos en mayo ya estaban colocados los 4.000 millones de quetzales, que son los bonos nuevos que financian el gasto del presente ejercicio fiscal. Entonces, se venía haciendo una combinación de las 3 fuentes de financiamiento. Pero cuando ya los recursos de tributación no son suficientes, entonces ahí se empieza a generar el problema. Y se van trasladando a veces compromisos de pago para los siguientes meses. A ver, Edwin, el gobierno, o más bien el Ministerio de Finanzas, había estado diciendo que con los ingresos que obtenía podía solventar el resto de gastos básicos del año. Con una contención de gastos, pues podía simplemente pagar todas las facturas hacia final de año. Pero en la última semana ha cambiado el tono y han dicho que en realidad se necesita hacer una emisión nueva de bonos para financiar el gasto hacia el fin de año, y han llegado a decir incluso que no hay dinero suficiente para pagar las responsabilidades en materia de deuda. Bueno, no se ha explicado eso, y eso pues fui yo en una citación de la bancada UNE el miércoles pasado. No, lo que explicaba es de que como la presión por los recursos tributarios cada mes se ha ido incrementando, ¿verdad? Por ejemplo, en el mes de octubre, tomando en cuenta la recaudación, se le disminuyen 75 millones del aporte constitucional a las municipalidades, ¿verdad? Claro. Porque no se ha dado el total de la recaudación. Pero entonces viene la presión, no, mire, si no nos pagan esos 75 millones, como municipalidades no podemos pagar salarios, no podemos pagar el funcionamiento, y entonces ya mire, si ustedes no nos devuelven los 75 millones, nosotros cerramos carreteras, venimos Pero usted no los puede dar si no tiene ingreso. Por eso, pero entonces tocó reintegrarlos. Y ya antes de que terminara octubre... Ante la presión política reintegraron los 75 millones. Sí.
No sé, ustedes vieron hace unas 2 semanas, llega gente de vivienda a cerrar el Ministerio de Finanzas, porque se aprobaron 50 millones, pero como no se tenía la recaudación, no se habían pagado. Entonces, bueno, a cerrar el Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Y entonces esa es la presión que se está teniendo. Por ejemplo, bueno, hay un tema bien complicado, es el organismo judicial. El organismo judicial, ustedes ven, la ejecución es ya del 93% de lo que tiene asignado en este año, ¿verdad? Entonces, para el mes de noviembre, tienen para pagar su nómina posiblemente la mitad, y hay que buscarle presupuesto. Y hay que buscarle presupuesto con lo mismo, ¿verdad? Entonces, con esto lo que quiero explicarles es de que la previsión para los pagos se tenía, pero en un escenario de ajustar a todas las instituciones y lo más justo, en el porcentaje de no recaudación. Ahora, pero Edwin, vamos a ver, contención del gasto. De todas formas, hubo ministerios que se salieron de la contención del gasto. Es decir, el Ministerio de Desarrollo en un momentito dado, es decir, tuvo transferencias para bolsas seguras que no estaban originalmente contempladas en esa contención del gasto. Bueno, el Ministerio de Desarrollo tal vez es el que tiene la menor ejecución, 44%, porque más o menos desde el mes de, creo que junio fue cuando recibió el último desembolso, y si no estoy mal fue alrededor de unos 80 millones de quetzales. Entonces, para tema de bolsa, no se trasladó tanto dinero, ¿verdad? Y ahorita tenemos, porque el Ministerio de Desarrollo tiene el programa del bono en educación y en salud, ¿va? Incluso este bono se ha ido restringiendo. Y en este momento tenemos que desembolsarle 50 millones al Ministerio de Desarrollo para atención del bono, para que el Banco Interamericano de Desarrollo nos haga un último desembolso de un préstamo de apoyo presupuestario por 125 millones. Esto viene a apoyar la caja, ¿verdad? Y tal vez no... 175 millones de dólares. 125 millones de dólares. Ya. Pero tal vez no terminé de explicarles lo que sucedió con... No se ha dejado de pagar deuda pública. Y tampoco se ha dicho que no se va a pagar deuda pública. Lo que sucede es de que en la medida en que tenemos presión del resto de instituciones, entonces la caja se ha ido disminuyendo, la recaudación que se espera no es suficiente para cumplir todos los compromisos tal vez más estrictos, pero no se dijo de que no se iba a pagar deuda pública, no hay ventanillas cerradas por el momento, y lo que se explicó en ese momento fue: tenemos 2 opciones. Una es recoger presupuesto, pero esto hace que la contención del gasto sea más drástica, y lo que siempre hemos explicado, lo que el Ministerio de Finanzas está tratando de privilegiar es el pago de sueldos y salarios, el pago de la deuda pública y el funcionamiento de las instituciones. Al hablarles de funcionamiento es bienes y servicios, ¿verdad? Pago de agua, luz, teléfono, arrendamientos, combustibles. Está el Ministerio de Salud, que se le ha estado, tal vez no lo que ellos necesitan, pero se ha asignado para medicamentos, para insumos críticos. Al Ministerio de Gobernación se le estaba asignando recursos para el tema de alimentos para el sistema penitenciario. ¿Tiene para cerrar el año? No, entonces ahí nos tocará ahorita, porque ya de las 2 opciones que se presentaron, una era esta y la otra un aumento del presupuesto, porque el problema es de que con la deuda, cuando se aprobó el presupuesto, se le disminuyeron alrededor de unos 1.200, 1.500 millones de quetzales. Entonces, o sea, no existe ese no cupo. existe ese presupuesto, ¿verdad? Y bueno, hoy en un medio decía, no, la deuda la va a pagar el Banco de Guatemala con el Fondo Global. El Fondo Global es cierto, existe, pero el Fondo Global lo que hace es un descuento diario de los ingresos que se recaudan para poder estar formando una previsión para pagar los servicios y comisiones de la deuda interna, la deuda bonificada. La deuda externa se paga presupuestariamente. Y entonces ahí es donde necesitamos el espacio presupuestario para registrar este descuento que se hace diariamente, pero también para completar el pago de deuda. Entonces ahí es donde volvemos a la primera opción, ¿verdad? Recoger presupuesto y ajustar más gasto. Ahora, neto. ¿Cuánto necesitan ustedes en nuevos bonos para terminar el año? Bueno, no se tenía una estimación porque todavía no es algo que se esté haciendo. Son las 2 opciones que teníamos. El ir al Congreso por más endeudamiento es una decisión es una cuestión que está en análisis para ver qué decisión se toma. Por eso yo les hablo. ¿Cuánto se necesitaría de endeudamiento nuevo? Bueno, o sea, para deudas yo les explicaba que podrían ser unos 1.100 millones de quetzales.
Ujú. Y En bonos, pero no, digamos, no hay ninguna línea pendiente de crédito internacional que No, pueda no. ser desembolsada para apoyo presupuestario, así, No, lo que tenemos es el desembolso de 125 millones. solo. Pero ese ya lo tienen Pero contemplado y comprometido. Sí, es para financiar la caja. Entonces, Esa plata ya se gastó casi. sí, pues, pero si lo de la ampliación bonificada no se da, entonces lo que va a pasar es de que la presión de gasto pues va a ser más fuerte, Ujú. porque no se van a poder tal vez atender muchos temas de los que ya se tenía previsto al menos no trasladar el 100%, sino trasladar parcialmente. Edwin, Entonces, si no se hace emisión de bonos, si no se financia al Estado para el fin de año, ¿cómo arranca el nuevo gobierno? bueno, ahí el Con nuevo -1. gobierno lo que se tratará, lo que pasa es que siempre, como Ministerio de Finanzas, siempre se ha tratado de que al menos el 14 se tenga asignación para 2 pagos, ¿va? El otro, el 50% del aguinaldo y el pago a las municipalidades, que es en la misma fecha, Ujú. ¿verdad? Y ahí las municipalidades son alrededor de 540 millones de quetzales y el aguinaldo que sí son unos 750 millones de quetzales. Entonces, se tendrá que ver cómo se deja una previsión. Porque hoy hay una ventaja de que la ley orgánica del presupuesto ya nos permite hacer unidad de caja, ¿verdad? ¿Cómo O sea, así? Por ejemplo, hay préstamos de apoyo, este desembolso de 125 millones de dólares llega y por los destinos que tienen no se ejecuta todo, el otro año hay una cantidad, se puede temporalmente utilizar para pagar compromisos que estén ya por cuestiones legales. Y cuando ya la recaudación llega, se compensa. Ok. Eso está facultado en la ley orgánica del presupuesto, va que tal vez lo que ustedes han oído es la CUT o la cuenta única del Tesoro. Ok. Ujú. Pero Ahora- se busca mecanismos, siempre se ha pagado, al menos desde 2008, esta crisis ha sido casi permanente. ¿Va? Yo que llevo tantos años de ahí, siempre han habido complicaciones. Ustedes recordarán el año pasado, en este mismo tiempo, teníamos un problema también serio. Ujú. Un pero columnista preguntaba hoy si no era más razonable, en lugar de emitir bonos, simplemente dejarle de pagar a empresas constructoras u otros compromisos que él consideraba no, procedentes de la corrupción. No, lo que pasa es de que en lo que se ha estado atendiendo con temas, con recursos de impuestos, ¿va? Porque para que no se confunda, hay préstamos específicos. Por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones está la construcción de la CA2 Occidente, Ujú. tiene un préstamo. Y esos recursos no se pueden orientar a otro destino. Ok. ¿Verdad? Entonces, eso no nos sirve decirle, mire, no, ya no siga la inversión porque El préstamo ya está adquirido vamos a agarrar y su solo plata. se puede usar en eso. Solo en eso. Entonces, con recursos de tributación, lo que se ha estado atendiendo es básicamente el funcionamiento del Estado. Ustedes ven ahí, no hay inversión, no hay traslados al Ministerio de Desarrollo para la bolsa, por ejemplo. No hay al Ministerio de Agricultura para que pueda comprar más alimentos o para que pueda comprar aperos de labranza. El Ministerio de Gobernación se le No da hay lo para mínimo. Covial, para bacheo. Covial recibió un desembolso el mes pasado, pero no en función tal vez de lo que ellos esperarían, sino todo se va ajustando. Y Covial es el Ifopavi, que son los que han recibido, porque también como a ellos les corresponde un porcentaje del combustible, entonces por eso se ha estado trasladando, pero no en función de lo que ellos requieren, ¿verdad? Sino Edwin, siempre en función de la caja. si a usted el presidente electo le pidiera que se quedara en el cargo a partir del 14 de enero, ¿usted qué respondería? Visto este panorama tan interesante que nos cuenta. Mire, ahí es un escenario complicado. Yo creo que tal vez lo que puede ayudar en finanzas, y si eso sucediera, es dependiendo quién sea el ministro, ¿va? Porque, bueno, yo creo que tiene que ser alguien con quien uno pueda trabajar, pueda explicarle estas cosas y que también haya una línea que decirle correcta y atendiendo a las cuestiones legales para poder seguir trabajando. Pero Porque, entonces usted cree que esto tiene solución. mire, siempre se ha salido. O sea, tal vez no se ha salido de la forma que decirle, la sociedad tal vez espera, porque es una situación como estas y como las que han pasado, lo que deja de atender es las demandas de la sociedad, ¿verdad? Posiblemente menos medicamentos, menos servicios, pero al menos se cierra el ejercicio fiscal. Y usted ve el otro año, hay un panorama casi similar al de este año. Pero ¿no? la diferencia tal vez con el año anterior es que en el año anterior no teníamos esa debacle de la SAT, no teníamos esa pérdida de confianza de la SAT, no teníamos esa necesidad de reestructurar la SAT e incluso se ha planteado la necesidad como de desaparecerla.
Es decir, realmente el próximo presidente entra en unas condiciones Complejas, muy complejas, difíciles. muy difíciles. Sí, no, bueno, ustedes lo ven ahí en el proyecto de presupuesto que tiene en discusión el Congreso, pues los impuestos van para abajo, ¿verdad? Sí. Tal vez no es un monto significativo, son 200 millones de quetzales. Pero es desalentador. Pero sí, porque ¿cómo va a ser posible de que la carga tributaria en nuestro país sea menor si las exigencias de los organismos financieros es que el país tiene que hacer un mayor y mejor esfuerzo para recaudar, ¿verdad? Pero Edwin Martínez, viceministro de Finanzas Públicas, gracias por acompañarnos a las 8:45 frente a un panorama muy complejo. Se encuentra usted también en este último mes y medio, 2 meses de gestión. Vamos en ese momento a presentarle la información de los deportes.